Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, y hoy por fin ha llegado el día. Hoy nos vamos a cargar este acuario, lo vamos a romper, lo vamos a destruir. No, lo vamos a desmontar, lo vamos a vaciar entero, vamos a solucionar el gran problema que tenemos por aquí, los 4 dedos de sustrato totalmente inútiles, pero es que aquí hay más de 4, o sea, estamos perdiendo una cantidad de litros con tanto sustrato que no es ni medio normal. Así que eso lo vamos a solucionar hoy. Y no solo eso, no nos vamos a quedar ahí, sino que lo vamos a llenar y vamos a hacer un nuevo montaje tipo isla estilo Aquarios 4K que ya veremos cómo queda. Para ello vamos a reutilizar todo, Monte Carlo que tenemos aquí, bastante obviamente. Vamos a coger algunas bucefalandras y tal, un poquito de plantitas que me han sobrado del acuario del salón, las rotalas obviamente también. En fin, cositas que vamos a ir reutilizando y lo vamos a implementar aquí. Las cripto también las vamos a utilizar porque creo que dan genial alrededor de lo que vamos a hacer. Y vamos a improvisar un poquito, chicos, vamos a improvisar un poquito. ¿Queréis ver lo que hemos creado ya? Bueno, pues mirad lo que tenemos aquí. Aquí ya tenemos la base, ¿vale? Esta va a ser nuestra isla circular, ¿vale? Más o menos os estáis haciendo ya a la idea de lo que va a ser esto, ¿verdad? Si no os estáis haciendo a la idea, pues iros haciendo la idea. Esto lo hemos pegado, este no lo he pegado, se me ha olvidado pegarlo. Lo hemos estado pegando con superglue todo, ¿vale? Está todo perfectamente fijo. Me falta por pegar pero bueno. Hemos utilizado como base para que no floten en absoluto los troncos y no se nos muevan. Esto pues son unos ladrillitos de, ponle 3, 4, bueno, serán 4 milímetros, medio centímetro aproximadamente. Cerámico total, no lleva ningún recubrimiento, ningún nada, simplemente es cerámico puro y duro. Y los he unido con un poquito de serrín, que ahí lo estáis viendo, un poquito de serrín con superglue. Eso hace una amalgama impresionante. Los troncos también los he pegado con esa técnica y la verdad es que, oye, se han quedado bastante fijos. Ya veis aquí mi futura isla. El pegamento es es un cianocrilato totalmente normal. Yo lo compro en el Leroy Merlin, ¿vale? A ver si quiere enfocar. Y ya está, ahí lo estáis viendo, adhesivo instantáneo para patadín patadán. Esto es cianocrilato, no tiene más. De hecho, mirad, si os acerquéis ahí un poquito, ahí lo estáis viendo. Cianocrilato en gel, que para pegar las maderas y tal es un poco costoso, por eso añado el serrín. Pese a que sea para madera, pero tarda bastante en secar. Si bien es cierto que este producto lleva como un spray y le ayuda a secar súper rápido, no lo he usado el spray. Pero bueno, que ahí está el tema. En fin, que esta es básicamente la idea. Esto no va aquí, lógicamente. Esa es básicamente la idea. Luego me falta darle forma aquí y ver cómo lo cierro por delante, si es que lo cierro. No lo sé, ahí ya tendré que improvisar un poquito. Ay, acuario de 30 por 30 por 30, que hoy lo liquidamos. Estos son 26 por 26 de fondo, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Son cuadraditos de 13 cada uno. Así que me pongo ya al lío, que tenemos bastante que hacer. Empiezo a vaciar el acuario, le pegamos un friegue y lo vemos. Ya estamos sacando todos los animalillos. He sacado ya las rasboras, que las he puesto en el holandés. Ahora he sacado gambitas, que estas las voy a meter de momento en el gambario del salón. El gambario del salón, digo yo, en el acuario concurso. Las voy a soltar ahí, que quedan espectaculares. Ojo, esto es la mitad de gambas que había en el acuario. Han criado bastante, la verdad. Así que perfecto. Venga, sigo sacando peces, saco todas las plantas y le pego una buena friega al acuario. Bueno, ya está el acuariete limpio, hemos introducido ya los tronquitos y ¿sabéis de lo que me acabo de dar cuenta? Aparte que son medianamente simétricos ese y ese, que bueno, más allá de eso las plantas van a romper esa simetría, no os preocupéis. Es de un fallo grave que he tenido. Madre mía, menos mal que no lo he hecho muy grande la isla esta. No es un cubo de 30 por 30 por 30, es un rectángulo de hecho. Estos son 30 centímetros de ancho por 26,5 de profundidad. Menos mal que se me va a quedar un poco de separación entre este ladrillo y el cristal frontal, menos mal. En fin, fallo cálculos, todo esto por no medir antes de empezar. Pero bueno, más allá de eso, vamos ya a... Tengo que cortarle esta puntilla a la rama, porque si no me dan el cristal trasero y luego va a ser una guarrería. Pero bueno, la cortamos rápidamente y ya está. Total, como eso luego prácticamente ni se va a ver. Venga, voy a ello. Bueno, sustrato, ya tenía ganas de utilizar el Aquarium Soil de la marca Trópica, que la verdad es que, oye, nos lo mandaron desde Peces Online, la tiendecita, ya sabéis, nos lo mandaron y tenía muchísimas ganas de probarlo, así que en principio iba a ser para el holandés,
pero lo vamos a utilizar en este porque en holandés vamos a utilizar otro que ya tenemos también por aquí. Así que vamos a meterlo. También le vamos a meter un pequeño buffer, mirar. También de Tropica le vamos a meter como base el substrate, ¿vale? Que es algo así pues como un sustrato muy finito, un poco más enriquecido en nutrientes. Y ya veis un poquito esa granulometría que tiene. Así que como base, nada, un pequeño centímetro por todo de esto, que luego le va a meter un buen aporte de nutrientes al sustrato. Y encima ese, lógicamente. Así que hemos metido un pequeño tomo. Y ahora el sustrato normal, nada. 3 dedos en la zona de tapizado, un poquito más en la zona central y ya estaría. Así que al lío. Bueno, pues más o menos se va a quedar así. Hemos hecho pues eso, la hilita central para ahora llenar a tope de plantita. Van a ser verdes con rojas así muy bonitas o incluso todos rojos. Y solo dejamos verde lo que viene siendo el tapizado de Monte Carlo. No lo sé, tengo que pensarlo, voy a meditarlo. Igual metemos... A ver, va a haber Rotala Vietnam, va a haber Ludwigia, sí, Super Red Mini y Rotala Walichi también va a haber un poquito. Ya veremos cómo tira aquí y no sé si poner la Rotala Green o no. Estoy dudando, chicos, estoy dudando. Y alrededor pues cristocorines y tal para que rompa un poquito con la esencia. Venga, vamos a ver si mojo esto un poco y empiezo a plantar. Bueno, pues ya lo hemos llenado de plantas y os cuento un poquito cómo lo hemos hecho. En el plano frontal de toda esta zona que cubre esto que estoy señalando, todo este área, Monte Carlo. Un poquito, pero muy poquito de Leucauron, esa que estáis viendo ahí junto a la roquita, esto es el Leucauron, ¿vale? Monte Carlo por todo el plano frontal. Un par de cristocorines por aquí, creo que esta es la parva, no estoy seguro, pero creo que sí. Y Leocharis acicularis por todos los laterales y por la zona trasera. Esto va a ser una isla, pues bueno, que esté rodeado de un tapizado un poco diferente, no solo Monte Carlo. Y ya en la zona central que hemos puesto Rotala Jarra o Rotala Vietnam en la parte trasera, parte central, Rotala Green, normal. Y la parte delantera del todo, una buena línea de la que os he comentado antes, el Ludwigia Super Red Mini, que viene un poco comatosa, ya veremos si espabila. Y ya está, como veis, algo simple, llano y yo creo que funcional. Así que voy a llenarlo y os enseño el resultado final. Bueno, esto está listo. Vamos a esperar a que aclare un poquito y os lo enseño traslucio. Por cierto, me vais a preguntar muchos que qué madera es esta. Esta es una tipo Redmoor, ¿vale? La raíz roja de toda la vida, pero es la que comercializan nuestros amigos de Aquastore bajo el nombre de Spider, ¿vale? Esta es la Spider, no sé si la Gold, no tengo ahora mismo la referencia, pero bueno, creo que sí. Nada, pues así se va a quedar. Ahora lo bonito es que crezcan las rotalas, que crezca todo un poquito, se asiente todo el tapizado y demás, y lo veremos. Vamos a esperar a que aclare un poquito y os lo enseño ya con todo lujo de detalles. Bueno, y esas imágenes que correspondían anoche, hace más o menos unas 12 o 15 horas, pues mirad cómo ha cambiado el tema en tan solo 12 o 15 horas. Agua blanquecina. ¿Por qué se da este suceso? ¿Por qué se da este hecho? Bueno, a ver, el filtro que estamos utilizando obviamente es el que ya estaba ciclado y demás, que al haber un cambio tan radical en los parámetros, al pues, sacar todo el sustrato, sacar absolutamente todo, pues obviamente había una población de bacterias establecida en el filtro, que al cambiar tanto los parámetros no tienen tanto alimento, ha cambiado los valores, por lo tanto pues es normal una pequeña muerte bacteriana que no nos debe preocupar más allá de que en unos días se vuelva cristalina completamente el agua.
Así que esta es la historia. Ahora esperar a que todas estas plantitas vayan creciendo bien, que ya más o menos están buscando la verticalidad. Así que perfecto. Ya veréis cuando se pongan pues todos estos macizos de centro fuertes y exuberantes, como van a ir saliendo así, van a cubrir toda esta zona central y se va a mantener todo llanito o todo bajito, todas las zonas de los laterales. Yo creo que va a quedar bonito. Vamos a ver qué tal la pantalla. No voy a cambiar la intensidad ni nada, simplemente le voy a mantener hasta las mismas horas. Ya veremos qué pasa. Vamos a tener algas, vamos a tener aquí de todo probablemente al principio. Luego lo suyo es que se estabilice y se quede todo perfecto. Ya no tenemos 4 dedos de sustrato por ningún lado, ¿vale? Aquí sí que tenemos un poquito más, ahí sí que tenemos 4 dedos, pero fundamentalmente porque los necesita. Pero ya no tenemos ese megatomo, ya hemos ganado en litros y esperemos que en estabilidad. ¿Cuándo va a estar esto bonito? Pues yo calculo que dentro de un mes, 2 meses, más o menos, que ya todas las plantas estén asentadas, las tapizantes estén completamente bien allanadas por todo el terreno. Y ya está, esto ya es paciencia y nada, a cuidar los parámetros y que no se nos vaya esto de madre. La pantalla, intensidad 50% rojos, 50% azules, 45% los verdes, ¿vale? Es la Chihiro Slim de 30 centímetros, por si acaso alguien necesita saber la intensidad. Es lo que hay, chicos, lo vamos dejando ya por aquí, espero que os haya gustado y lo importante no es cómo está ahora, lo importante es cómo va a estar en unos mesecitos. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, feliz gente. ¡Adiós!